7 adolescentes desaparecieron la misma noche en una playa remota de Oaxaca. No hubo gritos, no hubo testigos, solo una cámara desechable y una canción que no dejaba de sonar. No hay regreso si cruzas esa línea. 18 meses después, una de ellas apareció caminando descalza por una carretera rural, repitiendo un solo nombre. Lo que contó después no tiene explicación lógica, pero hay pruebas, hay fotos y hay algo más. Algo que nadie se atrevió a revelar hasta hoy. Aquel viernes de agosto, el calor se negaba a irse. El aire estaba quieto, como si el día supiera que algo importante iba a pasar. Las calles de Puerto Escondido ardían bajo el sol, pero en la costa, justo donde las piedras grandes formaban una pequeña media luna de arena, el viento marino traía un poco de alivio. Ahí, en esa playa escondida que no salían los mapas, 7 adolescentes bajaban de 2 autos prestados, cargadas con hieleras, bocinas viejas, mantas de colores y una cámara desechable. Tenían 16, 17 años. Ninguna era adulta, pero ya vivían como si lo fueran. Habían planeado esa noche durante semanas. No querían fiesta con luces ni con gente, solo querían estar entre ellas, lejos de los papás, de los ex, del ruido. Una despedida del verano. Y sin saberlo, de algo más. Cada una venía con su historia, con sus secretos. Cintia, la líder natural, había convencido a todas de que esa sería la noche más inolvidable de nuestras vidas. Lo gritó desde una roca alta, con los brazos abiertos, mientras el sol comenzaba a caer al fondo del mar. Todas rieron, Paola le lanzó arena, Daniela le tomó una foto justo en ese instante. Esa imagen, sin que lo supieran, sería la última donde aparecerían juntas. Montaron campamento rápido. 2 mantas sobre la arena, cerveza fría en vasos plásticos, un estuche con cigarros que pasaba de mano en mano. La música salía distorsionada del estéreo, pero nadie se quejaba. El mar estaba en calma, reflejando el cielo como si fuera un espejo líquido. A las 7:32 de la tarde, según la marca en una de las fotos, aún había luz. A las 8:41 ya no había señal de ellas. Nadie vio a las chicas irse. Nadie escuchó gritos. Tampoco hubo testigos que reportaran autos saliendo. Al amanecer, un pescador encontró las mantas arrugadas, latas vacías, una chancla rota y la cámara desechable medio enterrada en la arena. Lo que llamó su atención no fue eso. Fue la música. Aún sonaba débilmente una canción vieja. Una voz de mujer repetía algo inquietante. No hay regreso si cruzas esa línea. Los padres comenzaron a llamar a sus hijas desde las 11 de la noche. Al principio pensaron que era solo una fiesta más larga de lo debido, pero conforme pasaba el tiempo y nadie respondía a mensajes, algo se rompía por dentro. La mamá de Mariana fue la primera en llegar a la policía, a las 2:15 a.m., con los ojos rojos, el cabello recogido mal y las llaves temblando en las manos. Los demás la siguieron, uno por uno, rostros cansados, algunos gritando nombres al viento, otros guardando silencio total, como si eso fuera a revertir la desaparición. La policía llegó a la playa a las 4 a.m. El lugar estaba silencioso, como si algo lo hubiera apagado. No se escuchaban gaviotas, no se oían olas fuertes. El mar parecía dormido. Los agentes alumbraron la arena con linternas y comenzaron a revisar el terreno. Encontraron las mochilas abiertas, restos de comida, marcas borrosas de neumáticos y las huellas confusas de lo que parecían pies descalzos. La cámara fue colocada en una bolsa de evidencia. Nadie quería decirlo en voz alta, pero se sentía. No era un robo, ni un secuestro típico. Las chicas habían desaparecido sin dejar rastro. No había cuerpos, no había sangre, no había indicios de pelea. Solo la arena revuelta y la canción en el estéreo repitiendo en bucle ese mismo verso. No hay regreso. La investigación arrancó con confusión. Las primeras hipótesis hablaban de fuga voluntaria.
pero las familias negaban rotundamente. Ninguna de las chicas tenía antecedentes de problemas. Cintia quería estudiar teatro en Oaxaca. Daniela había sido aceptada en una beca de dibujo. Paola planeaba ser enfermera. No había razones. Ni siquiera tenían dinero para irse lejos. Los teléfonos celulares de todas fueron localizados por última vez en la zona, entre las 7:45 y las 8:10 de la noche. Luego, silencio total. En las redes sociales la noticia empezó a circular desde las primeras horas del sábado. 7 chicas desaparecidas en Playa de Oaxaca. La imagen que acompañaba la nota fue la misma que habían tomado al atardecer. Cintia sobre la roca, con el brazo en alto. Detrás, las demás aplaudiendo, sonriendo. Ninguna se veía asustada. Todo parecía normal, el mar, el cielo, el fuego de la fogata. Pero había algo que no cuadraba. Un reportero local que cubría la nota notó un detalle. En la esquina inferior de la imagen, reflejado en una botella, se veía un bulto borroso, como si alguien más hubiera estado ahí, alguien que no era parte del grupo. La imagen fue ampliada, pero la calidad era mala. Solo se distinguía una silueta oscura. Algunos decían que era una piedra, otros juraban que parecía una persona. Nadie lo confirmó. Luis Mancera, un investigador de 34 años con fama de obsesivo, fue asignado al caso ese mismo domingo. Revisó todas las pertenencias de las chicas, entrevistó a los padres, cruzó llamadas telefónicas y pidió revelar el rollo completo de la cámara desechable. «Quiero ver todo», dijo. Cuando recibió las imágenes, las colocó sobre una mesa en orden cronológico. Risas, poses tontas, abrazos, selfies frente al mar. Y el final, la misma imagen que ya todos conocían. Pero él notó algo más. En la penúltima foto, tomada minutos antes de la última, las chicas estaban sentadas en semicírculo, con la mirada hacia un punto fuera del encuadre. Ninguna sonreía. Parecían escuchar algo. Como si alguien se hubiera acercado, como si algo hubiera interrumpido la alegría. La última imagen, esa donde todas están de espaldas mirando el mar, tiene una atmósfera extraña. La fogata ya está apagada, el cielo oscuro, y aunque sus cuerpos están relajados, sus espaldas parecen tensas, como si esperaran algo, o a alguien. Mariana, la más bajita, tiene el brazo cruzado detrás de la espalda, sujetando la mano de Paola. Un gesto sutil, una conexión, tal vez miedo, tal vez intuición. Esa fue la última vez que se supo de ellas. Nadie volvió a verlas, nadie recibió mensajes, ni llamadas. La playa fue cerrada por las autoridades, pero las olas seguían llegando igual. Limpias, constantes, ajenas, como si quisieran borrar los rastros. En el pueblo se comenzaron a contar rumores, que si había narcos, que si una secta, que si se habían ido por voluntad, pero ninguna teoría tenía fundamento. Las madres no dormían, los padres no comían. Las mochilas de las chicas quedaron intactas, las botellas vacías, una sandalia azul que aún tenía arena pegada. Y la cámara, esa cámara desechable que terminó revelando más preguntas que respuestas. En casa de los Galván, la familia de Mariana, el cuarto de ella quedó congelado en el tiempo. Las paredes seguían con recortes de revistas, la mochila colgada en el gancho, un libro abierto en la cama. La madre limpiaba el cuarto todos los días. Ponía música, hablaba con la hija como si estuviera ahí. No podía aceptar que se hubiera ido así, sin una pista, sin despedirse. La policía no tenía nuevas pistas. La prensa había perdido el interés. Y la canción, esa maldita canción, seguía sonando en la memoria de todos. No hay regreso si cruzas esa línea. La patrulla llegó cuando el cielo aún era gris. Eran las 4:07 de la mañana. La luz de los faros cortaba la neblina que flotaba sobre la costa, y el mar parecía inmóvil, como si supiera guardar secretos. Los agentes descendieron sin hablar. Uno encendió la linterna, otro sacó una libreta. Caminaban lento, con ese paso que solo tiene quien no espera encontrar nada bueno. Nadie quería ser el primero en confirmar que aquellas chicas ya no estaban. La arena seguía marcada,
no por huellas claras, sino por formas borrosas, como si algo o alguien se hubiera arrastrado. Cerca de las mantas encontradas había envoltorios de dulces, una bolsa con maquillaje y 2 botellas vacías. Una rota en la base. Al lado de la cámara desechable, un encendedor rosado con un pequeño dibujo. Una estrella. El agente Luis Mancera recogió todo con guantes. Anotó hora, ubicación y detalles mínimos, pero su mirada no se apartaba del mar. No había viento, ni aves, ni el sonido de ramas, solo el murmullo lejano del agua lamiendo la costa. El viejo estéreo, cubierto por arena, aún reproducía la misma canción. La voz femenina parecía más distorsionada ahora, como si saliera de un sueño húmedo. No hay regreso, no hay regreso. Mancera se arrodilló y tocó la arena. Estaba húmeda, no por el mar, sino por algo más. Una humedad espesa, densa, como si la tierra no quisiera soltar lo que había tragado. Se levantó despacio, miró hacia los arbustos. Nada se movía. El silencio era tan completo que los pasos parecían gritar. Cada crujido de rama, cada piedra pisada, sonaba como un eco de algo que había pasado horas antes. La fiscalía instaló un perímetro con cinta amarilla. Trajeron drones, perros y cámaras, pero no había mucho que buscar. Las mochilas seguían ahí. Los celulares no aparecían. Tampoco había rastro de los 2 autos en los que llegaron. Las placas no figuraban en ninguna cámara cercana. Era como si se hubieran evaporado. A las 7:15, Mancera pidió revisar las fotos. Un técnico trajo las imágenes reveladas de la cámara. Las extendieron sobre una mesa improvisada. Había 15 fotos. 12 eran de risas, juegos y poses. La número 13 mostraba a las chicas en círculo, compartiendo algo. La 14, la fogata desde lejos. La 15, la famosa, Cintia sobre la roca. Las demás abajo, el mar al fondo. Pero entonces uno de los peritos notó un detalle. En la imagen 13, justo en el extremo izquierdo, había una silueta semiborrada. No estaba en las otras. Parecía una figura humana entre los árboles. No era clara, no tenía rostro, pero estaba ahí. Mancera pidió ampliar. El resultado no fue concluyente, pero bastó para que la atmósfera cambiara. Ahora no se trataba solo de una desaparición. Alguien más había estado allí. Alguien que no debía. A las 9:40, la playa fue desalojada. Se cerró el acceso público. Helicópteros sobrevolaron la zona. La Guardia Nacional envió un escuadrón para revisar cuevas, acantilados y senderos. No se encontró nada. Ni ropa, ni pisadas, ni huellas de auto. El lugar era un vacío. Mientras tanto, en las casas de las chicas, el tiempo se congeló. Las camas seguían tendidas, los cepillos de dientes en su lugar, las alarmas programadas, pero no sonaron. Nadie despertó esa mañana. En el refrigerador de Mariana todavía estaba la ensalada que había dejado lista para el día siguiente. En la mochila de Daniela, los boletos de autobús para ir a la universidad. Todo indicaba que pensaban volver, pero no lo hicieron. Los medios se volcaron sobre el caso. En redes sociales comenzaron a circular teorías. Algunas hablaban de un grupo criminal, otras de tráfico de personas, pero ninguna coincidía con la escena. Nada había sido violentado, no había lucha, ni rastro de entrada forzada, ni amenazas previas. Solo un espacio lleno de objetos abandonados y una canción. Esa canción. La voz de mujer repitiendo sin cesar: no hay regreso si cruzas esa línea. Una frase que se volvió eco, que los padres comenzaron a detestar, que los reporteros repetían como gancho barato. Luis Mancera no durmió esa noche. Revisó cada imagen de nuevo. Las marcó con lápiz, buscó detalles en los reflejos, llamó a especialistas en edición, pidió el audio de la canción original, quería saber si alguien la había modificado. Nadie respondió con certeza. Era una canción poco conocida, grabada en un casete, pero él no dejó de investigar. Al día siguiente, pidió acceso a cámaras de seguridad en estaciones de gasolina cercanas.
Tampoco encontraron rastro de los autos. Parecía imposible. 7 chicas, 2 vehículos y nada. En su informe, escribió una frase que luego repetiría en cada entrevista. El mar nos está mintiendo. Algo pasó en esa playa y nadie quiere decirnos qué fue. Y al fondo, en un rincón de la estación de policía, una bolsa de evidencia seguía sin abrir. Dentro, un objeto que nadie había notado. Un pequeño cuaderno con dibujos en tinta azul. La portada decía en letras torcidas, Verano Eterno. Nadie lo leyó ese día, pero semanas después, cuando alguien lo abrió, encontraría una frase escrita en la última página. Si alguna vez encuentras esto, no mires atrás. El 12 de marzo, a las 6:47 de la mañana, un tráiler de carga con ruta de Veracruz a Oaxaca cruzaba un tramo solitario de la carretera 182 cerca de San Pedro Izcatlán. Era un martes nublado. El pavimento estaba húmedo por una lluvia ligera de madrugada. El conductor, Javier Lozano, llevaba 3 horas manejando sin parar, con los ojos rojos y el café frío. Al salir de una curva, la vio. Una figura, femenina, descalza, camiseta rota, cabello largo, revuelto, lleno de tierra. Caminaba el borde del asfalto, con los brazos colgando, los pasos cortos, la cabeza gacha. Pensó que era una alucinación. Pisó el freno con fuerza. El tráiler chilló. La figura no se detuvo. Cuando él bajó corriendo, la joven se arrodilló frente al camión, temblando. No pidió ayuda, no gritó. Solo repetía una palabra: Daniela, Daniela, Daniela. Javier no sabía qué hacer. Le ofreció agua, una cobija, llamó al 911. La chica no respondía a preguntas. No parecía herida, pero su cuerpo hablaba de otra cosa. Tenía las plantas de los pies en carne viva, los labios partidos, los ojos hundidos en un rostro que parecía más de niña que de adolescente. No dijo su nombre, no explicó de dónde venía. Solo murmuraba ese nombre una y otra vez como si fuera lo único que la mantenía conectada a la realidad. La ambulancia llegó en 20 minutos. La llevaron al Centro Médico Rural de San Pedro. Una enfermera la reconoció apenas cruzó la puerta. Se tapó la boca con la mano y corrió al fondo. Era Mariana Galván, una de las 7 adolescentes desaparecidas en Las Piedras hacía más de 1 año y medio. Tenía 18, pero parecía de 15. Su ficha seguía colgada en la pared del hospital con otras 6, bajo el título que decía «Aún esperamos». El shock fue inmediato. La noticia llegó a Puerto Escondido antes del mediodía. Los padres de Mariana no daban crédito. Lloraron por horas antes de poder hablar con la policía. Mientras tanto, en el hospital, Mariana fue estabilizada. No tenía fracturas, no tenía señales de abuso físico, no había marcas en la piel. Pero su cuerpo estaba en estado de colapso por desnutrición, deshidratación severa y anemia. Cuando le preguntaron dónde había estado, respondió que no sabía, que todo era oscuro, que había puertas que no abrían, ruidos que no eran de animales y una casa blanca donde nadie podía salir. Cada vez que oía el sonido de una cerradura, lloraba. Cada vez que una enfermera encendía la luz, se cubría los ojos. Dormía en posición fetal. Repetía nombres por la noche, uno distinto cada vez. La policía estatal llegó al hospital al día siguiente. El agente Luis Mancera fue uno de los primeros en verla. Mariana no lo recordaba, pero él sí recordaba su rostro. Lo había visto decenas de veces en fotos, la había imaginado en todas partes, en el monte, en la playa, en el fondo del mar, pero nunca pensó verla caminando por una carretera, viva, y así tan rota. Manzaira intentó no asustarla. Le habló suave. Le mostró fotos de las otras chicas. Mariana reconoció a todas. Tocó cada rostro con los dedos. Cuando vio la foto de Daniela se detuvo, cerró los ojos y empezó a llorar en silencio. «¿Dónde están las demás?», preguntó Manzaira. Ella negó con la cabeza. Después dijo algo que dejó a todos helados. No todas estaban vivas al final. El hospital la mantuvo en observación 5 días.
No había familiares autorizados a entrar, solo su madre, que no se despegaba de la puerta esperando que su hija la reconociera. Mariana apenas comía, apenas hablaba. Los psicólogos forenses decían que su mente había creado barreras de protección, que había recuerdos enterrados, que lo que decía podía ser verdad, o una mezcla entre trauma y fantasía. Pero entonces, el sexto día, alguien llegó al hospital con una caja. Era un hombre mayor con sombrero y manos temblorosas. No quiso dar su nombre, solo pidió entregarla en persona. La caja era de madera clara, cerrada con una cuerda. Decía, para ella. Dentro había 6 pulseras de hilo hechas a mano, cada una con cuentas de colores. Eran idénticas a las que las chicas llevaban la noche que desaparecieron. Mariana se negó a tocarlas. Retrocedió en la cama. Dijo, «Eso no es mío, eso lo dejé allá». La caja fue reteñida como evidencia. Mancera la revisó pieza por pieza. Cada pulsera tenía una pequeña letra en una cuenta blanca. C, D, P, M, J, A. Coincidían con los nombres de Cintia, Daniela, Paola, Mariana, Julieta y Alejandra. Solo faltaba una, la de Mariana. Eso lo confirmó todo. Ella había estado ahí. Y las otras también. Pero la pregunta era otra. ¿Cómo salió? En la tercera entrevista, Mariana explicó con voz baja que había escapado. Dijo que estuvo en un cuarto oscuro, que comían una vez al día, que no hablaban entre ellas, pero se escuchaban llorar, que había alguien más, una figura que entraba sin hacer ruido, que solo se oían llaves, y que cada cierto tiempo una puerta se abría y alguien desaparecía. No sabíamos por qué, ni cuándo. Solo que si decían tu nombre, ya no regresabas. Mancera preguntó cómo había salido. Mariana respondió, Me hice la dormida. Me escondí debajo de una mesa rota. Cuando no me encontraron, se fueron. Esperé toda la noche. Me escapé por una ventana del baño. Caminé no sé cuánto tiempo. Perdí la noción. Durante los siguientes días, Mariana fue expuesta a objetos, sonidos y olores para ayudar a recuperar recuerdos. No reaccionó a casi nada. Hasta que le mostraron una vela encendida. Se puso pálida, se cubrió los oídos, comenzó a gritar. La psicóloga le preguntó por qué. Mariana solo dijo, así empezaban las noches, con ese olor. Una tarde, en una sesión privada, mencionó por primera vez la frase que cambiaría todo. Yo no fui elegida, a mí me dejaron. ¿Quién te dejó? Ella. ¿Quién es ella? No sé, nunca vi su cara, solo escuché su voz. Reía, como si todo fuera un juego. La prensa se enteró del regreso de Mariana, pero la información fue controlada. El gobierno no quería un circo. Solo se filtró que una de las 7 había reaparecido. Las familias de las otras chicas comenzaron a llegar a San Pedro. Querían verla, querían saber si había esperanza, pero Mariana no podía ver a nadie. Su mente aún estaba en otro lugar, un lugar con puertas cerradas, velas encendidas y voces que no se olvidan. Mancera revisó todos los archivos otra vez, releyó declaraciones, comparó fechas y llegó a una conclusión. Mariana no mentía. Todo lo que decía, por absurdo que sonara, coincidía con detalles olvidados del caso, lugares, tiempos, reacciones. Había estado ahí con las otras, y ahora era la única que podía decirles dónde buscar. La última noche en el hospital, Mariana tuvo una pesadilla. Gritó tanto que 2 enfermeras entraron corriendo. Cuando la calmaron, solo dijo una frase. No estaba sola. Él no era el único. Había una niña
Y esa niña sabía todo. El traslado de Mariana a la capital fue rápido, silencioso y bajo protección policial. La llevaron en una camioneta sin logotipos, por rutas secundarias. Nadie debía saber dónde estaba. Pero su mente no había salido aún del encierro. En el hospital psiquiátrico, dormía de día y lloraba de noche. Los doctores registraban frases aisladas. Esa puerta no se abre. Las voces no paraban. Ella los hacía elegir. Pero había una imagen que se repetía una y otra vez en sus palabras confusas. Una casa blanca. Luis Mancera anotó eso con subrayado doble en su cuaderno. Casa Blanca. La frase apareció más de 15 veces en los primeros informes. No era un delirio cualquiera. Sonaba a lugar real. Decidió regresar a la costa, al lugar donde todo comenzó. Recorrió caminos sin asfalto, preguntó en mercados, en ferreterías, en casetas de vigilancia abandonadas. Mostró la foto de Mariana a todo aquel que aceptara mirarla. Muchos desviaban la vista. Nadie hablaba. Hasta que en la orilla de un muelle viejo, un pescador le entregó algo inesperado. Era un pedazo de papel grueso, amarillento, doblado en 4. Un mapa dibujado a mano. Tenía marcas hechas con carbón, líneas que cruzaban cerros, curvas entre árboles y al final un símbolo de cruz con una nota escrita en letra temblorosa. Rancho Viejo de los Olivares. El nombre le sonaba. Buscó en archivos antiguos. Era una propiedad confiscada en los años 70 por denuncias de trabajo forzado, mano de obra infantil, mujeres explotadas. Los periódicos de la época hablaban de un escándalo que nunca se resolvió. La familia Olivares había desaparecido después del proceso judicial. La hacienda quedó vacía, nunca se remató. Nadie volvió a hablar de ella. Con ese dato en la mano, Mancera pidió autorización y reunió a 2 agentes para inspeccionar la zona. Salieron al amanecer, siguiendo el mapa del pescador. El camino era estrecho, cubierto por ramas, tierra suelta y raíces gruesas. A veces tenían que bajarse a cortar vegetación. La señal del celular se perdía a cada kilómetro, pero después de 3 horas, la encontraron. En medio de la nada, justo donde el mapa lo indicaba, se alzaba una estructura rectangular, baja, de paredes blancas despintadas. Era una casa vieja, con techo de lámina, ventanas cubiertas con barrotes oxidados y una única puerta frontal cerrada con candado. No había cercado, no había jardín, solo tierra seca, piedras planas y un silencio absoluto. Mancera rodeó la casa. Notó algo que lo inquietó. Las paredes, aunque desgastadas, parecían limpias, como si alguien hubiera quitado el polvo con trapos. Las ventanas no tenían telarañas. Las huellas alrededor del marco eran recientes. No había maleza en la entrada. El candado estaba nuevo. Eso no coincidía con una casa abandonada hace décadas. Forzaron la entrada. El interior estaba oscuro, pero ordenado. Muebles cubiertos con sábanas blancas, una mesa larga con platos sin usar, un estante con frascos vacíos. En el suelo, marcas de pisadas pequeñas, descalzas. En la pared lateral, restos de crayones, dibujos de árboles, de casas, de figuras humanas sin rostro. Un corredor angosto llevaba una trampilla de madera en el suelo. La abrieron. Una escalera bajaba hacia un sótano de paredes gruesas y olor a humedad. La linterna temblaba en la mano de uno de los agentes. Al llegar al fondo, lo vieron. Colchones delgados tirados en el suelo, un balde metálico, una caja con latas vacías y las paredes cubiertas de rayas hechas con carbón. Había nombres, escritos torpemente, uno sobre otro. En total, 7. Cintia, Paola, Daniela, Julieta, Alejandra, Mariana, Mónica. Cada nombre tenía una línea cruzada encima, como si se hubieran ido tachando uno a uno. Todos menos uno. El de Mariana estaba intacto. Ese detalle hizo que Mancera sintiera un escalofrío. Ella había estado ahí, lo había dicho, y ahora tenía cómo probarlo.
Tomaron fotos, grabaron el lugar, llamaron refuerzos. La zona fue asegurada en menos de 2 horas. Pero mientras esperaban al equipo forense, uno de los agentes encontró algo más. Detrás de un mueble cubierto por una sábana había una puerta de metal empotrada en la pared. Tenía una cerradura doble, oxidada, vieja pero firme. No lograron abrirla. Decidieron esperar al equipo técnico. Afuera, el sol caía como plomo, pero adentro, el aire era denso, pegajoso, como si el pasado se respirara. Las noticias del hallazgo se filtraron rápido. Aunque la policía intentó mantenerlo en secreto, los rumores explotaron en redes sociales. Encontraron una casa blanca. Aparecieron nombres escritos. Una de las desaparecidas estuvo allí. Los padres de las otras chicas llegaron a la comisaría con lágrimas, con rabia, con preguntas imposibles de responder. Mariana fue informada del descubrimiento. No habló. Solo pidió una hoja en blanco y un lápiz. Dibujó la puerta, la misma del sótano. Dijo que detrás de ella se oían cosas. Golpes, gritos apagados, pasos de alguien que nunca bajaba las escaleras, pero siempre estaba ahí. Y un zumbido, como de moscas. Esa noche, Mancera decidió volver solo a la casa. Necesitaba entender, sentir el lugar, escucharlo. A veces los sitios antiguos hablan. A veces solo hay que quedarse quieto para escucharlos. Entró sin linterna, solo con una grabadora. Se sentó en el sótano, frente a la puerta de hierro. Durante 1 hora no pasó nada, solo el sonido de su respiración, hasta que oyó algo, un golpe seco, como si algo hubiera caído del otro lado. Encendió la linterna, la puerta seguía cerrada, pero en el suelo, justo frente a ella, había aparecido un objeto que antes no estaba. Una cuenta blanca, redonda, con una letra, V. No había nadie más en la casa. No había viento. No había corriente. Pero la cuenta estaba ahí. La recogió. La guardó en una bolsa. Al día siguiente, la comparó con las pulseras de la caja. Eran idénticas. Luis Mancera escribió una frase en su reporte final del día. Esta casa no está vacía. Solo está esperando. El hallazgo del sótano no fue una pista más. Fue una herida abierta. Por primera vez desde que todo comenzó, había una prueba física, un espacio, un lugar donde esas 7 chicas estuvieron. El país entero volvió la mirada. Los noticieros retomaron el caso. Las redes ardían con teorías. Pero en la comandancia, el ambiente era otro. Era más denso, más serio. Ahora sabían que algo oscuro se había escondido a plena vista durante años. Los padres de las desaparecidas llegaron al lugar en caravana. No fueron invitados, no pidieron permiso. Querían ver, querían tocar las paredes. Querían saber si ahí respiraron sus hijas. Se pararon frente a la Casa Blanca bajo el sol hirviente, sin hablar. Uno de ellos, el papá de Julieta, se arrodilló y apoyó la oreja sobre la tierra, como si aún pudiera oír sus pasos. Mariana seguía en la capital, no hablaba con nadie, solo emitía sonidos en sueños. Murmuraba palabras sueltas, nombres, números. Decía cosas como 4 pasos, una puerta, o no abras si oyes la voz. A veces gritaba. Una madrugada los doctores escucharon cómo decía con claridad: no habría, no habría. Solo ella podía salir. Los psicólogos intentaban construir la cronología con fragmentos. Era como armar un rompecabezas con piezas mojadas. Cada recuerdo parecía resbalarse de entre los dedos. Pero todo indicaba que Mariana había compartido encierro con las otras, que vivieron en ese sótano, que durmieron en esos colchones, que comieron una vez al día, que esperaban. ¿El qué? Nadie lo sabía. La policía instaló cámaras en la Casa Blanca. Durante semanas monitorearon el lugar las 24 horas. No hubo movimientos, ni sonidos, pero los agentes que hacían guardias decían sentir cosas. Luces que parpadeaban, puertas que crujían sin viento. Un perro rastreador se negó a entrar. Se quedó temblando en la entrada. Se hizo pipí encima. Comenzaron búsquedas en la selva.
Grupos especiales peinaron la zona. Drones, sensores térmicos, perros de búsqueda. Nada. Ni una prenda, ni un cabello. El terreno parecía limpio. Demasiado limpio. En un intento de reconstruir la memoria, los médicos expusieron a Mariana a estímulos sensoriales. Le hicieron oler cosas: gasolina, cloro, jabón, frijoles cocidos. No reaccionó hasta que encendieron una vela. En ese momento su cuerpo se tensó, su respiración se aceleró, se tapó los oídos y comenzó a gritar. Cuando logró calmarse, dijo algo que heló a los presentes. Así empezaban las noches, con ese olor, con ese silencio, antes de que ella decidiera. ¿Ella?, preguntó la psicóloga. Mariana no respondió. Se abrazó a sí misma, cerró los ojos, lloró. Luis Mancera no descansaba. Volvió a revisar las fotografías de la noche de la fiesta. Las amplió, las rotó, las puso una al lado de la otra. Entonces notó algo. En 4 imágenes distintas, en puntos diferentes del fondo, había una misma figura. Una sombra, parada cerca de los árboles. No era parte del grupo, no era una piedra, era alguien. Amplió digitalmente. La silueta era de un hombre corpulento. Tenía un sombrero ancho, cuerpo robusto. Estaba ahí, en todas, viendo desde lejos. Nunca se había notado. Nadie lo había visto. Pero ahí estaba. Llevó la imagen al pueblo. Preguntó a pescadores, a ancianos, a gente que había vivido ahí toda su vida. Un hombre lo reconoció. «Ese es don Saúl», dijo. «Era el cuidador del rancho Olivares. Nadie supo más de él desde hace años». Buscando en archivos viejos, Mancera encontró una denuncia contra don Saúl en 1978. Tráfico de menores. El caso nunca llegó a juicio. El expediente fue cerrado. Pero los rumores persistieron. Decían que tenía una sobrina muda, que vivía con él, que no iba a la escuela, que solo salía por las noches. Nadie la volvió a ver. Mancera pidió registros migratorios, bancarios, actas de defunción. Nada. Era como si don Saúl se hubiera desvanecido. Pero la imagen no mentía. Él estuvo allí, la noche de la desaparición, observando. Volvió a interrogar a Mariana. Le mostró la foto ampliada. Ella la miró. No dijo nada, pero su cuerpo reaccionó. Se echó hacia atrás, murmuró. Él no hablaba, solo miraba, pero no era él el que decidía. Era ella. ¿Quién es ella?, insistió Mancera. Mariana bajó la mirada y dijo, casi sin voz: «La niña de las trenzas». La frase golpeó como un eco en los pasillos de la fiscalía. Hasta entonces, todos pensaban que había un hombre, un captor, pero esa afirmación lo cambiaba todo. La niña de las trenzas. ¿Una cómplice? ¿Una víctima convertida en verdugo? ¿Una figura inventada por el trauma? Nadie sabía. Esa misma noche, una mujer mayor se presentó voluntariamente en la comisaría. Dijo que años atrás trabajó como empleada doméstica en el rancho Olivares. Contó que don Saúl tenía una sobrina, que no hablaba, que la tenía encerrada, que no iba a la escuela, que la vio una vez acompañándolo en la vereda que lleva a la playa, 2 días antes de la desaparición de las chicas. Cuando Mancera le mostró la imagen ampliada de la silueta entre los árboles, la mujer no dudó. No señaló al hombre, señaló una forma apenas visible detrás de él, una figura más baja. Ella estaba ahí, no él, dijo. Eso cambió todo. Mancera volvió a la Casa Blanca con una nueva idea. Si esa niña creció ahí, ¿seguía allí? ¿Estaba viva? ¿Era parte de todo?
En el sótano no había señales, pero al revisar el cobertizo detrás de la casa, encontró una trampilla bajo el piso de madera. La abrió. Bajó una escalera angosta. En el fondo, un cuarto pequeño, sin ventanas, con una silla de ruedas oxidada, una caja de muñecas, y en la pared, talladas con clavo, 7 palabras. Ellas rieron. Yo esperé. Luego elegí. Durante semanas, Mariana no habló, no de verdad. Respondía con gestos, con miradas, con suspiros largos que decían más que las palabras. A veces asentía, a veces apretaba los labios con fuerza como si algo dentro de ella pidiera salir pero no tuviera permiso. Los médicos decían que era normal. Trauma postraumático severo, memoria fragmentada, disociación emocional. Pero poco a poco, en sesiones cortas, con dibujos, con sonidos, con preguntas suaves, empezó a reconstruir. No en orden, no como una historia completa, sino en pedazos, como fotografías rotas, como escenas sin música. Lo que Mariana recordaba no era lineal, era sensorial, olores, texturas, ecos, voces. Dijo que al principio estaban todas juntas, las 7, en un cuarto cerrado, oscuro, sin ventanas. El aire olía a humedad y metal. Nos daban comida una vez al día, explicó. No sabían si era de día o de noche. Escuchaban pasos afuera, pasos pesados, a veces arrastrados. Una cadena, un golpeteo. Nadie hablaba, pero todas lloraban, especialmente cuando se apagaba la única luz que parpadeaba sobre la puerta. ¿Y ustedes no gritaban?, preguntó la psicóloga. No, nadie gritaba. Nos daba miedo que nos oyeran. Contó que, después de unos días, no supo cuántos, comenzaron a sacarlas de una en una. Nunca sabían quién sería la siguiente. No había avisos, solo una llave girando, una puerta que se abría y una voz masculina que decía un nombre. A veces esa chica regresaba, a veces no. ¿Y qué pasaba cuando no regresaban? Nadie lo decía, pero lo sabíamos. Desparellas a pelís, despañez a pellís. Mariana era observadora. Recordaba detalles extraños, como que cada vez que se llevaban a alguien, al día siguiente había una vela nueva encendida en el rincón. Una vela pequeña, blanca, que nadie había colocado, que nadie se atrevía a tocar. El hombre que abría la puerta nunca mostraba su cara. Mariana solo recordaba sus botas, grandes, embarradas, con un agujero en la suela izquierda, y el olor, un olor penetrante, como pescado podrido con sudor seco. Decía los nombres con voz baja, casi sin fuerza, como si no fuera él quien decidía, solo quien ejecutaba. ¿Y tú? ¿Por qué no te sacaron? Sí me iban a sacar, pero me escondí. Contó que un día, después de que se llevaran a Alejandra, la cerradura sonó. Mariana fingió un desmayo, se metió bajo una mesa rota. La oscuridad la cubrió, contuvo la respiración, oyó cómo entraban, cómo la llamaban, cómo salían. Nadie la vio, nadie revisó. Esperó horas, no se movió. Cuando sintió que la casa dormía, abrió la puerta del baño. Estaba sin tranca. Corrió, sin zapatos, sin dirección, solo corría. La psicóloga le preguntó, ¿qué fue lo peor? Lo peor no fue la oscuridad, ni el hambre, ni los ruidos. Entonces, lo peor fue darme cuenta de que no estábamos solas. Eso cambió el ritmo de la sesión. Mariana explicó que durante las últimas noches escuchaban algo más, no pasos, no cadenas, risas, risas suaves, risas de mujer, como de niña, como de alguien que se divierte viendo desde afuera. Cintia, la más valiente, lo dijo una noche en voz baja. Ese hombre no está solo. Mariana no sabía si lo había soñado, pero cada vez que cerraba los ojos, esa risa volvía. Una risa delgada, intermitente, siempre detrás de la puerta.
La psicóloga intentó que dibujara. Mariana se negó, pero una semana después pidió papel. Hizo 5 dibujos, todos con crayón negro. En uno, 7 figuras encerradas en un cuarto sin techo. En otro, una puerta abierta con una sombra detrás. En el tercero, una vela solitaria. El cuarto dibujo mostraba a una niña sentada en una silla, con trenzas largas y ojos vacíos. El último era distinto, solo una palabra repetida en toda la hoja. Elegida, 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 elegida. Luis Mancera vio los dibujos, los estudió como si fueran documentos clasificados. Algo en ellos lo inquietaba. No eran solo expresiones del trauma, eran pistas. En el tercero, donde estaba la vela, había un símbolo en la base, un triángulo dentro de un círculo. Revisó los frascos encontrados en la Casa Blanca. Uno de ellos tenía ese mismo grabado. Mariana recordó un detalle más. Ella no abría la puerta, pero decía los nombres. Primero, él los decía. Después, ella. ¿Y tú? ¿Escuchaste tu nombre? Sí, una vez. Pero ella se equivocó. Dijo Mariana, pero miró a Julieta. ¿Cómo sabes que te miró? Lo sentí. Después de esa noche, nunca volvió a hablar de ella. La llamaba la otra. Decía que no estaba viva, que no respiraba, pero que se movía, que caminaba por la casa, que jugaba con las cosas, que miraba por las ventanas, que elegía quién se quedaba, que le gustaba escuchar las canciones del estéreo. ¿Y cómo sabías que le gustaban? Porque cantaba. ¿Cantaba? Sí, la misma canción. Siempre. La misma canción del estéreo hallado en la playa. No hay regreso si cruzas esa línea. La psicóloga pidió terminar la sesión. Mariana estaba temblando. Pero antes de irse, dijo algo más. Algo que congeló el aire de la sala. Una noche, Cintia me despertó, me tapó la boca y me dijo al oído, no la mires a los ojos. Si la miras, entras. ¿Entras a dónde? Al otro lado. ¿Y qué hay del otro lado? Las que ya no vuelven. Las declaraciones de Mariana lo cambiaron todo. Ya no se trataba solo de una desaparición masiva. Había algo más. Un patrón. Una elección. Una figura que no era ni hombre ni víctima. La niña de las trenzas. Una frase que desvió la atención y desató la urgencia. La fiscalía ordenó regresar al rancho Olivares. Esta vez no habría margen de error. Llegaron con refuerzos, perros rastreadores, cámaras térmicas y una orden firmada por el juez estatal. El ambiente era distinto. Nadie hablaba. Los agentes caminaban lento, con los rostros serios. Sabían lo que buscaban. Sabían lo que no querían encontrar. El grupo se dividió. Mientras unos revisaban el interior de la Casa Blanca, otros rodeaban el cobertizo. En la parte trasera, donde el techo estaba vencido y las herramientas oxidadas colgaban de clavos rotos, un perro comenzó a ladrar. Marcó una pared. El ladrido era insistente. El oficial encargado golpeó la superficie. Sonó hueco. Algo había detrás. Con martillos quitaron los paneles de ladera. Detrás, una entrada. Una trampilla de hierro cubierta por tierra. Bajaba hacia un segundo sótano más profundo. El aire que salió al abrirla era denso, antiguo. El oficial se cubrió el rostro. El olor era insoportable. Descendieron con linternas y máscaras. El túnel era estrecho, de paredes de piedra húmeda. Bajaron 15 escalones. Al fondo, una sala. No era grande, no era nueva, pero había sido usada. En las esquinas, restos de ropa quemada. Entre las grietas, cabellos humanos. En una caja oxidada, una libreta de cuero. Una agenda vieja,
con hojas arrancadas, con palabras escritas a mano. Nombres. 7 nombres. Todos conocidos. Cintia, Paula, Mariana, Daniela, Julieta, Alejandra, Mónica. Pero solo uno estaba subrayado. Cintia. Mancera sintió que algo no cuadraba. Mariana había escapado, pero su nombre seguía entre los tachados. El de Cintia, en cambio, resaltaba, como si hubiera sido elegida para algo más. Revisaron la habitación con detalle. Nada, solo polvo, telarañas, objetos sin vida. Pero cuando se acercaron al rincón derecho, notaron una rendija en el suelo. Parecía una rejilla. Bajo ella, una puerta, de hierro, cerrada con 2 candados oxidados. La abrieron con dificultad. El chirrido metálico se escuchó como un grito. Dentro, una sala vacía, sin luz, sin ventanas. Pero no estaba vacía. Había objetos en el suelo, cubiertos por polvo, pero reconocibles. Un collar de conchas, una pulsera con cuentas azules, un reloj rosado con la correa rota, un cuaderno con dibujos pegados con cinta, el diario de una de las chicas. Lo abrieron con cuidado. Las primeras páginas eran normales, frases de adolescente, dibujos de corazones, recortes de revistas. Luego la escritura cambiaba. Era más apretada, más temblorosa. Las frases eran breves, incompletas. Hoy no volvieron, no preguntamos. La vela está encendida. Ella no habla, solo mira. Nos dijeron que el silencio ayuda. Prometimos no gritar. Las últimas hojas tenían dibujos de puertas, todas cerradas, todas con un símbolo en el centro, un triángulo dentro de un círculo, el mismo que Mariana había dibujado, el mismo que estaba grabado en la base de una vela hallada semanas atrás. No había cuerpos, pero sí memoria, dolor, prueba. Al día siguiente, una mujer mayor llegó a la comandancia. Se presentó sin cita, sin miedo. Dijo que trabajó limpiando en la Casa Blanca hacía más de 20 años, que don Saúl la contrató por semanas, que no le pagaba mucho, pero que nunca la miraba a los ojos. Contó que en la casa vivía una niña, pálida, de trenzas, que no hablaba, que siempre estaba en un rincón, que no salía nunca, que no comía con nadie, que la veía desde una rendija en la puerta. ¿Y cree que esa niña siga viva? Esa niña nunca estuvo viva, dijo sin titubear. Cuando le mostraron la foto ampliada del bosque, aquella donde una sombra humana aparece entre los árboles, señaló con el dedo, no al hombre, a la figura más baja, borrosa, alguien pequeño detrás de él. Ella estaba ahí, no él. Luis Mancera se encerró en su oficina, pegó todas las fotos en la pared, las organizó por tiempo, por lugar, por rostro. Una línea invisible unía a todas. Esa figura infantil que aparecía una vez, que desaparecía, que nadie recordaba haber visto, excepto Mariana. Volvió al diario, releyó las páginas. Una frase lo detuvo. Ella decía los nombres. Él solo abría la puerta. Ese día, por primera vez en su carrera, Mancera no supo qué escribir en su informe. Había pruebas, objetos, testimonios, pero ninguna lógica, ningún culpable, nadie quien detener, solo una puerta cerrada. Y del otro lado, algo que no querían entender. La búsqueda se extendió por semanas. Peinaron los alrededores de la Casa Blanca, los cerros, los senderos ocultos entre árboles y piedra. Usaron drones, perros, maquinaria pesada. Pero no encontraron restos, ni huesos, ni ropa, ni rastros de sangre. Era como si todo se hubiera desvanecido al cerrar la última puerta. La única pista concreta era el diario hallado. Sus páginas, ya desgastadas por el tiempo, estaban ahora bajo custodia judicial.
Psicólogos forenses analizaban cada palabra, cada trazo, cada dibujo. Algunos hablaban de juegos, otros de castigos, pero lo que más se repetía era una figura, una presencia femenina que decidía. No golpeaba, no hablaba, solo elegía. Como si cada nombre fuera parte de un juego donde vivir o desaparecer no dependía del azar, sino de ella. Mariana fue protegida por el Estado. La llevaron a una ubicación confidencial, bajo un nombre nuevo, con un expediente sellado. No podía hablar del caso, no podía salir sola, no podía tener redes sociales. Cada decisión era monitoreada. La joven que una vez fue Mariana Galván desapareció del registro público. Ahora era solo un número en un archivo cerrado. Los medios que durante días saturaron la pantalla con imágenes de la Casa Blanca, del diario, de la silueta entre los árboles, de los nombres tachados, pronto se aburrieron. El país tenía otras noticias, escándalos, elecciones, accidentes. El caso fue desplazado. En los foros algunos decían que todo había sido un invento, que Mariana mentía, que las chicas se habían fugado, que la policía había manipulado pruebas. Luis Mancera leía esos comentarios y apretaba los dientes. Él sabía que no era así. No podía dormir. Volvía una y otra vez al mismo punto. La foto. Aquella última imagen revelada de la cámara desechable. Había algo más, algo que no habían visto. Pidió los negativos originales. Los llevó a revelar a un laboratorio particular, uno que trabajaba con procesos manuales. El técnico era un hombre mayor, con lupa de joyero y manos firmes. Revisó cada cuadro con cuidado, hasta que se detuvo en uno. «Aquí hay algo», dijo. En el margen de una de las últimas fotos, reflejada en una botella de cerveza medio enterrada en la arena, se veía un rostro, borroso, pero presente. No era ninguna de las 7 chicas. El rostro parecía mayor, el cabello más largo, la expresión géliga. Los ojos estaban fijos en el lente, como si hubiera sabido que alguien la estaba viendo. ¿Puede ser un reflejo?, preguntó Mancera. No, esto estaba ahí, y miraba. Nadie pudo identificarla. No era familiar, no era de los expedientes, no coincidía con nadie, pero ahí estaba, observando, silenciosa, como una advertencia que nadie quiso ver a tiempo. El caso fue archivado como inconcluso. Las familias recibieron apoyo psicológico, becas para hermanos, ayuda temporal, pero ninguna respuesta. Los padres de Cintia se mudaron de estado. Los de Daniela dejaron de contestar llamadas. Una madre murió al año siguiente, otra enfermó y quedó postrada. El silencio hizo más daño que la verdad. Pasaron 20 años. El terreno del rancho Olivares fue vendido a una constructora. Nadie dijo nada. Los planos marcaban una zona limpia, sin construcciones, sin historia. Una mañana de junio, una cuadrilla de obreros llegó con maquinaria. Comenzaron a demoler los restos de la Casa Blanca. El polvo se levantó como una nube de memoria. Al excavar los cimientos encontraron algo. Una caja de madera enterrada a 1 metro de profundidad. Estaba sellada con clavos gruesos. Cuando la abrieron, nadie dijo una palabra. Dentro había 5 pares de zapatos, todos pequeños, usados. Uno con sangre seca en la suela, un osito de peluche con un ojo arrancado. Y en el fondo, envuelto en una bolsa de tela, un carrete fotográfico, sin revelar. Los hombres se miraron entre sí. Nadie quiso tocarlo. Sellaron la caja, llamaron a la policía. El objeto fue lacrado y enviado al archivo estatal. Ahí permanece, sin abrir, sin fecha. En el pueblo casi nadie recuerda el caso. Los nuevos habitantes no conocen los nombres. La playa de las Piedras fue cerrada por años, pero ahora ha vuelto a recibir turistas. Nadie habla de la canción que sonaba aquella noche. Nadie menciona la foto, ni la niña de las trenzas. Solo algunos ancianos murmuran al pasar cerca del acantilado. Aquí hubo una historia que nadie quiere contar. Mariana vive en otro estado,
Cambió su nombre, su aspecto, su voz, pero no sus recuerdos. Cada noche, antes de dormir, enciende una vela pequeña. La observa hasta que se consume. A veces escribe palabras en una libreta. No escribe todo, solo fragmentos, como si aún temiera que alguien la leyera. Una vez al año, viaja en secreto hasta la costa. Se sienta frente al mar. No habla, no se toma fotos, no se queda mucho, solo observa. Y cuando alguien le pregunta, ¿qué busca?, responde siempre lo mismo. No las busco, yo sé dónde están. Porque hay cosas que no pueden contarse. Cosas que no tienen forma, ni cierre, ni justicia. Cosas que simplemente siguen ahí, detrás de puertas cerradas, en casas que ya no existen, en fotos que nadie reveló y en voces que aún cantan, aunque nadie las escuche. No hay regreso. Si cruzas esa línea,